¿Ya se lo comieron todo? Ay, yo tenía un maní Ah, bueno, cervecero en el esa. carro. Si alguien se Ah, anima, Salva, abrí el doy para que lo dejen en el carro para comer mientras manejo. sí, es que Es es la como perdición. Sí, product placement aquí. total. Pero tú sí te acuerdas de Carlos, ¿o no? Claro, claro. Sino que creo que, ¿cuándo fue esa reunión? Eso fue antes de pandemia. ¿Cierto que ¿Que sí? viniste? Yo dije que no. Yo también dije que no. Yo Seguro. dije, no, eso nos vamos 2 semanas y volvemos. Ah, Majo, que hablamos trabajaba en en ese Belcor, nos momento. estaba contando que cuando volvieron había cafés que se habían quedado, a todos los escritorios ahí. Qué loco, ¿no? 2 años Sí, después, una película. 2 años después, sí. Tú abres el espacio, haces una introducción. Entonces la idea del espacio de hoy es que conversemos un poquito, hablemos sobre I+D, sobre los retos, las metas, las dudas que tengan, todo, cualquier pregunta, que lo conversemos, va a ser un espacio para conversar, para interactuar muy buena con la vida y con el resto del equipo también. Si quieren, yo creo que podemos empezar contando un poquito sobre ustedes dos, sobre I+D y más o menos qué es todo lo que hacemos y poner como en contexto. Listo. Voy a entrar incluso al tema pertinente, pues como un poco de lo que queremos hablar hoy, y es, Sara me comentaba, pues me preguntaba en un video que de dónde surge como esta iniciativa, y yo me devolvía un poco al pasado, hace por ahí una década ya, que siempre dentro de más de surgía la pregunta de cómo podemos hacer las cosas mejor. Digamos que inicialmente era como dentro del equipo cómo podíamos hacer las cosas mejor, cómo podíamos cambiar, cómo podíamos hacer que las personas la pasaran mejor, pero que estuvieran bien. Entonces, eso siempre ha sido como una idea dentro de la cultura o dentro de la empresa como tal. A partir de esas iniciativas empiezan a surgir otras inquietudes, ¿cierto? En algún momento pensábamos, bueno, ¿cómo podemos ayudar? Y salíamos y ayudábamos, pero eran de pronto cosas más puntuales, específicas a los momentos. Entonces, dentro de esa inquietud como empresa, como líderes, siempre estaba ese cuestionamiento. Entonces, de ahí nace esta iniciativa. Hace muchos años, yo creo que por ahí unos 6 7 años, yo me encontré, yo soy muy inquieto y siempre estoy buscando cosas de cómo poder mejorar y encontré pues esta certificación de empresa B y la empecé a revisar y dije, voy a hacer el test, a ver cómo estamos como empresa B. Y fue un fracaso total. O sea, la certificación es está como en 80 y algo de puntos y en ese momento sacamos 40. Yo pensaba que estábamos bien y yo dije, ve, no estamos tan bien, ¿cierto? Pero lo bueno de eso es que permite como preguntarse qué se necesita para estar mejor. Y a partir de eso empieza una conversación, porque es una conversación yo le decía a Juana, ve, existe esto, y muchas empresas lo están haciendo. ¿Y de qué se trata? Ah, mira, es otra forma de hacer empresa, es otra forma como de relacionarse con el entorno, con la comunidad, con el medio ambiente. Y esto habla de que hace 6 años no importaba tanto la comunidad, no importaba tanto el medio ambiente, o por lo menos no se hablaba tanto, porque ya habían algunas empresas conversando sobre eso. Ese es como el punto de partida. Ujú. Yo me voy a devolver un poquito antes de ir a las preguntas, y es que yo creo que hay como unos términos que han sido permanentes también en esta conversación, ¿cierto? La incomodidad es uno de ellos, ¿cierto? Nosotros, pues,
tenemos muchas inquietudes a nivel estético porque nos gusta disfrutar de lo estético, sobre todo David, que es tan como sensible y tan rebuscador de tantas como fuentes de inspiración, yo también, pero como que siempre hemos procurado no desconocer el entorno que habitamos, ¿cierto? Y como las realidades de ese entorno. Entonces no trabajamos para compañías ni diseñamos para gente que vive en los Países Bajos, ni en España, ni en Estados Unidos, no, estamos en Colombia, con todo lo espectacular y todo lo retador que eso implica. Y desde esa perspectiva también vemos que el diseño es una herramienta muy potente que trasciende sin duda muchísimo la estética. La estética está y tiene su función, pero digamos que aplicado desde el conocimiento y sus verdaderas capacidades puede resolver muchas otras cosas. Entonces, siempre digamos que cuando empezamos las conversaciones hay una perspectiva de, ay, sí, ustedes son unos duros en packaging y los premios y las marcas y la cosa, claro, eso se materializa muchas veces en eso, pero las inquietudes y la incomodidad siempre ha estado también en el fondo, como de, ¿qué más hacemos? Pues cómo lo que sabemos está al servicio de otras cosas, y esa es como una constante, ¿cierto? Pues ahí entra también esas inquietudes tuyas frente a, pues, y conociendo Sistema B y lo que significaba entrar a la comunidad global que es Sistema B y cómo nosotros desde el diseño podemos ser un poco, no sé si el término sea ese, pero divergentes y mostrarle a nuestros clientes, a la comunidad, a todos, las capacidades que tiene el diseño mucho más allá y transformadoras, porque al final todo se diseña. Sí, y también al hacer parte de muchas conversaciones, también nos dimos cuenta, pues como empresa fuimos evolucionando a partir de esas conversaciones, ¿cierto? Como que el impacto de lo que podemos lograr normalmente aquí hace 10, 15 años estaba en algo más superficial, ¿cierto? O por lo menos se veía así. Y yo creo que todos aquí o como diseñadores hemos empezado a ver esa evolución. Las conversaciones eran muy diferentes. Eh, pero con, digamos, de pronto el boom del diseño, de las metodologías, las conversaciones fueron escalando. Entonces, cada vez el diseño tiene más incidencia en la toma de decisiones y en el impacto que pueden tener servicios, productos, pues muchas cosas que se pueden lograr. Levantando un poco las preguntas, la billetera, sobre todo, el diseño del impacto, porque crees que es importante con el diseño apuntar a tener un impacto. Como profundizar. Pues es que al final el diseño es como un articulador y una herramienta, ¿cierto? Y es una capacidad incluso como innata, es como los seres humanos somos creativos porque somos creativos, luego tenemos la capacidad de diseñar porque eso, pues tú le puedes poner métodos, títulos, graduarte y lo que sea, pero al final es como también una habilidad que se puede desarrollar, y luego eso cómo lo articulas al servicio de muchas otras cosas y qué propósito le pones. Yo pues siempre traigo ese ejemplo, muchas veces el de Francesca, que es una tesa del food design, que ahorita hablaremos un poco más de food design, una italiana que hemos seguido un montón y que la conocimos en Madrid a mitad de año, y ella tiene unas charlas muy interesantes frente como al mindful design y como a las intenciones y al proceso de conciencia en el momento de diseñar. Y un poco va de que uno cuando transformas, pues cuando diseñas transformas y cuando transformas también te transformas. Entonces, si uno lo ve desde esa perspectiva, qué interesante pensar en que las intenciones que pones al transformar, pues te están teniendo un impacto en el afuera, pero también en el adentro. Y desde ahí, pues tiene mucho más sentido perseguir cosas con las que uno se conecta, ¿cierto? Pues causas que sean más loables o cosas que tengan un mejor impacto, que al final dejen en el mundo pues un poco mejor, o cierto, que tengan la capacidad de transformar. Radica un poco en eso. Entonces es trascender la función estética, la de comunicación y la de sostenibilidad económica, que está y que permanece, pero como uno va un poco más allá. Hay, una, hay un libro que se llama
el diseño es el problema, ¿cierto? Design is the problem. Y ahí un poco se toca un tema de que todas las decisiones de diseño tienen un impacto, pero puede ser muy bueno como puede ser muy malo. Cuando vemos eso y nos devolvemos años, entendemos que todo se diseña, todo lo que hemos diseñado como seres humanos está muy bien, pero también está muy mal. O sea, estamos en un punto, yo lo llamo como un punto de inflexión, de que aquí en adelante tenemos que empezar a diseñar teniendo en cuenta el impacto. Es que no puede ser como yo voy a diseñar esto y no me importa. Eso debería estar como en la mente del diseñador y todo lo que haya o exista alrededor, porque necesitamos cambiar sistemas, necesitamos cambiar estructuras de pensamiento. O sea, es mucho lo que tenemos que cambiar para darle como un viraje a lo que el diseño está aportando al mundo en este momento. Y para lograr la supervivencia al final también. Si Desde no, ahí. no quería decir pues eso como tan radical, pues la extinción, pero sí, Sí. sí, si lo vemos más radical, sí. Entonces, diseñar con impacto es un imperativo. Yo creo que lo deberían incluso enseñar. A mí no me tocó en la universidad, pero creo que en este momento debería existir no una materia, sino que todas las materias deberían tener como un pensamiento de sistema o de impacto, de medición de impacto, porque para mí eso es el futuro. Para conversar. ¿Cómo convencer a las empresas? O sea, ustedes lo tienen súper claro, pero ¿cómo dan esas conversaciones con las empresas que están pensando siempre como en rentabilidad y en otro tipo de datos? ¿Cómo se da ahí esa conversación? ¿Cómo se la dinámica? Voy a contar una historia que va más de impacto ambiental, pero hace muchos años, digamos, cuando nosotros estábamos solo enfocados en temas más productivos o de diseño de productos o empaques, por ejemplo, traíamos ese tema a colación y hablábamos de qué pasa si tenemos en cuenta el impacto ambiental. Y decían, no, es que yo no tengo en cuenta ese impacto. ¿Por qué? Yo necesito rentabilidad. Si bien cuando trabajábamos el proyecto nosotros lo integrábamos al pensamiento, era como secundario para ellos, pero para nosotros era mandatorio y sigue siendo. A partir de que van pasando los años y vamos sintiendo un poco más el impacto tanto ambiental como de todo tipo, digamos, esa información que le llega al cliente empieza a cambiar. Entonces, a veces es como un despertar de conciencia de la empresa o del cliente, a veces también es una presión como del consumidor o de los clientes, de decir, venga, ¿usted qué está haciendo con respecto al impacto ambiental o frente a la comunidad? Entonces empieza como a surgir una conversación de inquietud, de, bueno, como que ya me importa un poco más, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Pero siempre es una conversación en conjunto, Y es ¿no? muy incómoda. Y es muy incómoda. Es, Y hay niveles de sí, como de conciencia o maduración, que es muy paradójico, pues que digamos que hay lugares en el mundo donde esto va mucho más adelante y es donde la sensación de escasez es más latente, ¿cierto? Donde se están quedando sin recursos o donde hay un tema con el agua o con el gas o con esas sensaciones de escasez hacen, pues es terrible, pero es real. Es cuando ya ves que te está haciendo falta, aceleras y le das urgencia. Nosotros trabajamos con una empresa que resuelve temas alrededor del agua y decíamos, claro, acá salen chorros de agua por todas partes, no tenemos esa sensación de escasez, o incluso con la comida. Bueno, ahora un poco las cosas están cambiando, pero lo que procuramos nosotros es, bueno, ya no nos anticipamos, pero de todas maneras estamos geográficamente en un lugar que es un poco más privilegiado si hablamos de recursos. Entonces, es muy teso porque además es como un poco ñoño. O sea, cuando contratan una empresa de diseño, también contratan la estética de los procesos de diseño, los papeles de colores, el pasar rico, el ver cosas lindas,
y poner eso es como poner un poquito una piedra en el camino porque es la parte incómoda. Incomodar. Es incómoda, pero pues hace parte de este paquete que es I+D, o sea, es absolutamente vital y es una responsabilidad que nosotros decidimos asumir. A veces es más sencillo que se monten, a veces no tanto, hay compañías que tienen mayor sensibilidad y que están trabajando por eso, otras no, la rentabilidad económica y demás sigue siendo la prioridad y eso no está mal, pero definitivamente hay que irle subiendo el volumen a las otras prioridades, porque si tú no tienes las otras, pues la económica tampoco, o sea, al final es una ecuación que tiene que venir completa, ¿cierto? Pero es incómodo, maluco, ñoño, difícil, y es un proceso, pero pues nosotros estamos, pues ya hemos sido muy resilientes en ese camino y lo vamos a seguir siendo. Teniendo en cuenta que es una conversación incómoda y que a veces es como una piedra en el camino, ¿cómo hacen para que no sea una piedra, sino que sea algo como una visión nueva, algo refrescante? ¿Qué estrategias utilizan en estos casos? El argumento más poderoso son las personas, porque las personas sí que nos estamos, no sé si despertándose o sensibilizando o entendiendo. La pandemia fue un acelerador brutal de esa conciencia. O sea, ya venía, aceleró. Todavía acá, pues como masivamente no estamos en un punto en el que digamos, uy, a todo el mundo le importa y tal, no, porque además lo que declaras versus lo que haces, pues tiene Exacto. unas disonancias importantes, pero en las personas y sobre todo en las nuevas generaciones sí que hay como unas inconformidades muy grandes frente a cómo operan los sistemas, y si las marcas y los negocios quieren seguir conectados con las personas que al final son la razón de ser, tienen que montarse en el bus, o sea, no hay de otra. Y el que lo evite, pues ya es muy miope, ya va en contra de la rentabilidad económica del negocio, ¿cierto? Esa es la mejor herramienta de argumentación, no sé si te ocurre otra. Eh, Las tendencias. Sí, por ahí eso iba a decir. O sea, ya hay muchas iniciativas que están pasando, que lo están haciendo bien, que lo comunican bien. Entonces, mostrar eso sirve mucho como también para cambiar la mentalidad frente a lo que debo hacer o tengo que hacer. Si yo veo que lo están haciendo en otra parte y lo están haciendo bien, con rentabilidad, pues, o sea, como conectando bien con las personas, eso empieza como a abrir ese camino. Digamos que no vamos a ser de pronto pioneros en muchas cosas acá, de pronto hay países que van más desarrollados en eso, tomamos esos casos y los mostramos como ejemplos de que sí se puede. Entonces eso abre un poco como la mentalidad. Sí, por ahí. Y ahora que hablaron un poco sobre cómo fue con las empresas, cómo es que puede ser un proceso incómodo, ¿cuáles han sido, digamos, en materia, hablando ahora de sostenibilidad de ese tipo de diseño que causa impacto, los mayores retos y aprendizajes que han tenido al trabajar con este tipo de empresas y al enfrentarse a esta situación? Retos, casos. Retos. Todos. La necesidad de ir ágil en todo, ¿cierto? Ahí hay como unas herencias, yo por ahí escribí alguna vez como algo de eso, porque está bueno aprender a ser ágil y el agilismo pues tiene unas enseñanzas muy bacanas que lo heredamos mucho de la tecnología, pero también tiene unos espejismos súper delicados y súper complejos, que llenan de expectativas a los equipos no alcanzadas, que se transforman en frustraciones y que al final no se consigue lo que se está esperando. Entonces, eso, el mindset, o sea, como de siempre lo hemos hecho de una forma, lo tenemos que seguir haciendo igual, que va un poco también como con la incomodidad, ¿cierto? Es muy teso porque pues trabajar con grandes compañías es súper emocionante porque el impacto es enorme, ¿cierto? Bajo todo punto de vista, pero también requiere una conciencia de todo lo que se tiene que movilizar en torno a eso, que es también complejo. Entonces, tener personas que tengan esa capacidad que es muy como esas ganas de ser emprendedores que tienen también en las empresas, ¿cierto? Es como lo hacen los emprendedores, con la capacidad de ser recursivos y creativos y resolver y
pero es muy en contra mindset organización, entonces hay unos cortocircuitos que son súper retadores. Y al final ese tema de la rentabilidad que claro, sin duda es nuevamente muy importante, es cómo se miden los negocios y demás, pero justamente ahora estábamos hablando de un término que está bastante de moda, pero que es muy válido, que es el capitalismo consciente, y es entender cómo puede haber una rentabilidad económica que considere la cantidad de otros aspectos que hay alrededor de eso, pues de las comunidades, del medio ambiente, o sea, de todo lo que significa la vida en el planeta, porque pues el dinero por el dinero, pues es Y que hay no. hay un reto muy grande que hace parte mucho también de certificarse como empresa B, es la medición del impacto. Pues muchas empresas hablan o dicen lo que hacen, pero hasta qué nivel es cierto o no, es muy difícil de determinar que esa medición es correcta o veraz. Entonces, algo que debemos hacer desde el diseño también es empezar a medir, o sea, a todo nivel, ¿cierto? Cómo impactamos la empresa, cómo impactamos la comunidad con lo que hacemos, cómo impactamos medioambientalmente con lo que hacemos. Y eso es un trabajo muy en conjunto con la empresa. Eso es desarrollar como esa conversación de la única métrica que existe no es la rentabilidad, ¿qué más métricas podemos desarrollar con una visión más ampliada del impacto? Eso es un tema fundamental. Y por lo que decía Juan ahora, pues el diseño si se ve solamente como a un nivel básico, entre comillas, es todavía más difícil de medir, pues a nivel visual o a un nivel pues como de conversación aquí abajo, cuando ya se vuelve estratégico, cómo se mide ese impacto, ¿cierto? Ese es un reto que tenemos. Y cómo se articula en la conversación, porque digamos que uno como desde afuera, como usuario o consumidor, pues como que recibe una información de lo que significa ser empresas en el mundo y de una cantidad de contradicciones y demás. Para mí ha sido súper bonito entender, lo que pasa es que las compañías colombianas no cacarean tanto las cosas que hacen, pero sí que hay muchas cosas de impacto que son, pues no sé, yo me fascino, o sea, cuando hemos ido, pues no sé, los de Bavaria hacen cosas increíbles, y los de Postobón, los de Alpina, el trabajo que articulan, los de la Federación Colombiana de Cafeteros, lo que hacen en chocolates con todo el tema del cacao, que también hemos ido a las fincas cacaoteras. Hay una cantidad de cosas muy interesantes que si eso no existiera uno diría brutas, pues el sistema completo se cae, ¿cierto? Ahora se necesita más, pero que también se sepan contar las historias. Creo que me salí del tema, pero me pareció como valioso contarlo, porque a veces uno se mide, pues es como súper odiosas las comparaciones que hacemos como de no, Colombia, siglos atrás, yo qué sé y tal, pero realmente no es tan así, o sea, aquí sí pasan cosas súper bacanas, en Colombia, ¿sí o no, Eri? Que bueno, no sé, Neki, Colombia, todos ellos hacen unas cosas impresionantes, entonces como que todos estemos un poco también coordinados en qué es lo real que pasa. Y ahora han hablado de metodologías, de los procesos que se llevan a cabo para tener este diseño con impacto. Más o menos cómo es el proceso creativo de ustedes dos y que se lleva en un Mateo, más o menos qué orden se lleva, cómo es el proceso creativo para llegar a un diseño que se general. No hay un orden. Mentiras, o sea, hay un orden. Pues Sí. digamos que pasa que hay muchos anglicismos y el método, que está muy bien, pero nosotros hacemos una apropiación diferente, ¿cierto? La base al final sí es el pensamiento de diseño, más conocido como design thinking, porque transita por diferentes momentos, por inspirarse, por entender a las personas, al ver un poco el mundo que está pasando, ¿cierto? Llenarse un poquito como de inspiración para tener unas bases que permitan la generación de ideas. Y es muy variable porque a veces estamos en proyectos que son súper gaseosos, donde resolvemos cosas más de tinte estratégico,
pero cosas que son un poco más concretas y que se materializan en producto, en marca y también en empaques. Nos emociona mucho cuando podemos abrir y cerrar el ciclo completo, ¿cierto? Hay un caso que es muy conocido y que siempre traemos a la mesa porque ejemplifica muy bien ese abrir y cerrar el ciclo, que es Evoque. Con Evoque sí que tuvimos la oportunidad de trabajar con el equipo en entender una oportunidad o una idea de negocio que había que estaba bien gaseosa y acompañarlos a bajar, a poder pintar el modelo de negocio. Yo digo que David se volvió el teso en chocolates con ese proyecto porque fueron los primeros chocolates que empezamos pues como ya a intervenir y a diseñar y donde nos enamoramos del food design. Entonces poder ver cómo se articula eso y cómo años después del lanzamiento del negocio han sido tan juiciosos los líderes del proyecto pues y de la compañía, ya porque es una compañía, en ir materializando en diferentes etapas cada una de esas cosas que se pintaron en un lienzo. Eso es brutal, ¿cierto? Y en la base siempre está el pensamiento de diseño. Traemos como asuntos que son más ágiles o de inmersión, pues acá está casi todo el equipo, entonces poder como que dibujar, ¿cierto? Dibujar las ideas y mostrarlas en ejemplos más concretos se vuelve muy bien valorado y hay algo que es muy importante dentro del método que es pasar bueno. Nosotros pasamos muy bueno. Desde el principio tenemos nuestras... Espero que sí. Yo paso muy bueno y yo sé que los demás también y muchas veces nos contratan para pasar bueno. Entonces si tú logras los objetivos, lo materializas y eso se puede ver y se vuelve algo tangible que además tiene resultados en la rentabilidad porque pues nosotros le hacemos seguimiento a los números del impacto y es real, pero además disfrutamos y aprendemos, pues tiene mucho sentido, ¿cierto? En eso pues como que uno añora que sea el trabajo. Yo voy a conectar pues de los dos temas que estamos hablando, del método y del impacto, ¿cierto? Y algo que ha venido pasando en los últimos años en la conversación es cómo dentro del método entra el impacto en todas las decisiones. O sea, desde la primera conversación con un cliente para un proyecto hasta casi que la entrega del proyecto aquí atrás, lo que hemos venido trabajando también con el equipo es como integrar ese pensamiento de que cada decisión tiene un impacto y si la podemos disminuir, mejor. Obviamente a veces lo logramos, otras veces no, pero es más como integrarlo a la mentalidad del diseñador para que cuando se enfrente a cualquier reto, vaya más atrás y diga, bueno, ¿esto qué impacto tiene? ¿Cómo habita el mundo? ¿Y cómo se puede mejorar? Entonces eso es un trabajo difícil para nosotros. Y que a nosotros nos cuesta también mucho, pues porque está la parte romántica que les hemos contado hasta ahora, pero está también la parte de los números, de los materiales, de las barreras que tienen que tener los productos para que se protejan, de la falta de cultura de reciclabilidad tan bestial que tenemos, que pues sería como lo básico. O sea, le estamos contando la parte más linda, pero o también del líder del negocio que dice, no me importa, yo no voy a pagar 200 pesos más por un material que sea, yo qué sé, así es. Entre menos cueste me interesa y me da igual. O eso es una moda. O eso es una moda, eso también nos han dicho. Ay, no, sostenibilidad, reciclaje, no. Nosotros estamos buscando llegar a la base y esto tiene que ser barato y eso está ahí, permanece. La gracia está un poco, es como venir poco a poco, ¿no? Sí. Modificando Y digamos, integrando el impacto a la conversación. Yo quisiera saber un poco cómo es esa ecuación de empresa B, diseño con impacto y food design. O sea, cómo entra ahí el tema del food design en esta dinámica de empresa B. Ok, hay algo, digamos que nosotros empezamos trabajando con marcas o empresas y llegaba de pronto un encargo y no cuestionábamos tanto, digamos, lo que teníamos que trabajar, ¿cierto? O sea, este alimento, pero no había una conversación de este alimento, de dónde viene, o sea, y cómo lo siembran, y será que viene de acá de Colombia, de otra parte la materia prima, cómo se transforma. Al entender esa cadena hacia atrás,
nos dimos cuenta que pues mucho del impacto que genera algo es en esa cadena. O sea, no solamente, digamos, empezamos a trabajar del producto hacia adelante y no hacia atrás. Cuando nos empezamos a preguntar eso fue que empezaron conversaciones frente a diseñar el alimento per se y no solamente como recibirlo y ya transformado. Entonces eso es como el nacimiento de esa inquietud frente al food design, el diseño de alimentos. Cuando integramos esa conversación podemos trabajar más holísticamente, pues, o como más sistémico, y podemos mejorar mucho el impacto. O sea, nada más cambiar un proceso puede tener más impacto que, digamos, cambiar un material de empaque. Entonces, esas conversaciones son las que queremos tener y empezamos a trabajar pues como con más inquietud, curiosidad. Hemos tenido que aprender 500.000 cosas más, pero de eso se trata, de que estamos haciendo una visita a una planta y preguntamos, ¿esta materia prima por qué es importada? No, es que acá no se produce en Colombia. ¿Ve por qué? ¿Qué es lo que pasa para que no se produzca? Estamos dependientes de la cadena en un montón de aspectos. Entonces ahí es donde se conecta. Pues mira, el impacto que puede tener el ingrediente, o sea, el diseño del alimento, el impacto que tiene en esa toma de decisiones de vamos a utilizar X o Y ingrediente. Entonces, pues digamos, impacto, empresa B, porque ayudamos a los clientes a tomar esas decisiones y que puedan tener más impacto en el campo, en el agro, en la cadena productiva, pero también qué pasa después. O sea, estamos en la conversación más a nivel sistémico y así podemos tener mejores impactos, menor impacto. Y hay otras cosas, Eric, que ahí también pasaban y es de, pues, por ejemplo, esas disonancias con lo que llamamos innovación, pues que yo particularmente tengo tan grandes, porque un poco el ejercicio era voy a ferias, traigo, veo, copio, sí o no, como un proceso muy mecánico y a eso les llamo innovación. Entonces es también como retar un poco el sistema en ese sentido, entendiendo nuevamente dónde estamos ubicados, la despensa tan brutal que tenemos y por qué no mirar un poco más adentro, entendiendo quién es la gente, pues quiénes somos acá, qué tenemos al alcance y cómo nosotros podemos hacer cosas igual brutales con lo más propio. Entonces así hemos ido como sembrando diferentes conversaciones y han pasado cosas súper bacanas. Y es un proceso, particularmente David y yo con el tema del food teníamos muchas inquietudes personales, ¿cierto? En cómo nos alimentamos y cómo nosotros tenemos esa responsabilidad tan grande al trabajar con marcas tan poderosas y tan robustas, en entrar ahí y cuestionar en el buen sentido o invitar también a que las cosas puedan empezar a ser pues cada vez mejores, ¿cierto? Y ahí entran pues temas de las fórmulas, de los ingredientes, del azúcar y de mil cosas que están pues cuestionadas por A, por B o por C, pero cómo nosotros también podemos articular las cosas para que sean mejores y desde el diseño pues aprovechar como todo ese potencial. ¿Te vas a preguntar algo? Sí, pues ya lo han tocado como por encimita, pero quería preguntarles como empresa, como I+D, ¿ustedes cómo miden el impacto? Como qué métodos usamos para medirlo. Cuando hicimos el proceso de certificación nos enseñaron dos, que digamos que son bastante funcionales y todavía estamos en el proceso de aprender a digerirlo. Teoría del cambio y OKRs, ¿cierto? Y ahí hemos ido pues como diseñando nuestras propias métricas, que también hemos identificado que en esos procesos de crear cosas novedosas, por no llamarlo innovación, las métricas usuales son muy limitadas y muy asociadas a los números y generalmente cuando salen al mercado cosas que tienen mayor nivel de diferenciación tienen unos tiempos de procesamiento y de adopción mucho más holgados. Entonces la compañía generalmente lo que hace es que mide la innovación como mide sus productos core y pues no termina siendo buena la ecuación porque pues no es funcional a las luces de los volúmenes y lo demás que haces con lo otro, entonces eso se retira del mercado porque no le das el tiempo suficiente. Estamos en esa conversación.
no tenemos un nivel de maduración súper alto en el tema, ¿cierto? Pero vemos pues como la necesidad súper latente y arrancamos por nosotros porque en el sistema también nos exigen eso, como tener unas métricas propias. Sí, desde el proceso aprendimos a desarrollarlas, pero también aprendimos que sigue siendo un proceso. O sea, no es como nos certificamos y ya. Nosotros seguimos desarrollando, construyendo, porque eso es como la invitación también de Sistema B. O sea, esto es, mírelo por sostenibilidad, por el lado que se mire, siempre sigue siendo un proceso de aprendizaje. O sea, a veces uno podría revisar un diseño anterior y decir, lo mejoraría, lo podría mejorar. O sea, el diseño es algo constante que siempre va a poderse mejorar. Entonces estamos ahí, o sea, aprendiendo, desarrollando. Si la métrica que desarrollamos de pronto no sirve, entonces mirar qué nuevo se puede hacer eh, constantemente. Es un proceso. Claro. Pues, por años siempre ha habido una brecha entre lo académico y lo que es la realidad, la industria. A lo largo de estos años, ¿ustedes cómo han visto eso? O sea, esa brecha se ha venido cerrando, o igual sigue, lo mencionabas ahora, por ejemplo, con esa materia que deberían dar, entre comillas, los estudiantes de la parte del impacto. O sea, cuando usted le llega aquí a alguien de prácticas o recién egresado, ¿cómo ven esa parte? Porque a veces veo que falta mucho conocimiento de procesos, o sea, conocen de diseño, llegar como al render, pero ya eso llevarlo a la realidad para conocer el impacto que puede tener el producirlo, cómo lo visualizan, cómo lo ven. Yo he hablado con ellos y he manifestado pues como la necesidad de conectar más con la realidad. Yo sí creo que se están haciendo cosas, o sea, veo como materias nuevas que están tocando eso. Cuando llega alguien acá, siento que hay como más preparación respecto a eso, pero, pero sí falta como experimentar un poco la realidad. Pues esa es como la disonancia con la academia, que de pronto se quedan ahí solamente en ese pensamiento académico, se desarrollan conocimiento, papers, pero cuando ya, digamos, uno se enfrenta a la realidad, se da cuenta de que es diferente. Más conversación recomendaría yo, desarrollar proyectos. A nosotros nos invitan pues como a dar talleres o a participar en procesos y eso nutre mucho los procesos académicos, así sean académicos o viceversa. Entonces, más trabajo ahí en llave desde temprano, no al final nada más. Puede ser. ¿O no? Yo veo una desconexión gigante todavía. Está haciendo todo polar. Sí, no, una desconexión muy grande. Pues sí, siento que también como que las universidades nos podrían aprovechar más a las personas que pasamos por la universidad. Y en eso veo que son muy, por lo que yo he experimentado, no son tan activas, ¿cierto? Creo que es importantísimo enfrentarse a cosas más reales, hacer como trabajo más experimental, pues como complemento, porque al final en lo académico pues hay unos contenidos que son súper valiosos, pero pues sí, salir y entrar a un entorno donde, o también lo que vemos nosotros, o sea, como la autopercepción que tenemos como diseñadores de nosotros mismos. Han pasado muchos años desde que yo salí de la universidad hasta ahora, yo soy diseñadora gráfica y claramente hago cosas que tienen que ver, pero que han tenido unos matices muy diferentes frente a lo que me enseñaron en la universidad y ese ha sido un camino muy mío. Entonces sí que sería muy valioso que haya un componente de como, hey, si decides estudiar diseño es porque aquí hay, o sea, realmente nosotros no nos damos cuenta de cómo esos métodos pueden llegar a resolver cosas realmente tan trascendentales, porque sí es real. Y hay casos bestiales en compañías en el mundo. Pues yo sigo mucho PepsiCo, no sé si alguno lo ha seguido, en la etapa de Indra, no sé en qué están, pero pues está CEO que era de India y que se llamó a Mauro Porcini, un italiano que hizo
como clic con ella y generaron una conciencia muy tesa frente al poder del diseño en toda la organización, y el tipo de entrada le dijo, ok, yo me voy con usted, pero necesito una silla en la junta, y pues el resto es historia, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos vemos al servicio de lo estético, de la comunicación, que está muy bien, eso tiene que permanecer, pero cómo realmente nos empoderamos de esas capacidades y eso, no somos médicos, pero podemos resolver otras cosas, ¿cierto? Entonces, ahí, esa es un poco más como la invitación y en donde yo siento que están como los retos más grandes, porque, por ejemplo, no sé, pasa en publicidad, que también nos podríamos quedar mucho tiempo hablando de eso, pero pues estos premios tan lindos donde hacen unos contenidos brutales, ¿qué pasa con toda esa inteligencia colectiva y esa cantidad de horas de trabajo en función de unos premios y de la vanidad, perdón, si se ponen en función de otras cosas? Hay mucha inteligencia. Evitemos esa parte. Perdón, sí, pues, pero es que pues el mundo nos necesita pensando y resolviendo otras cosas. Pero yo voy a apoyar esa idea de el rol del diseñador en el mundo, por decirlo así. Cada vez toma más relevancia, y si no la creemos como diseñadores de cantidad de especialidades que han surgido en los últimos 10 años, es un rol crucial, diría yo, si no la creemos. Porque si nos quedamos pensando que seguimos siendo solamente un aporte El del Illustrator se estético, acomoda, sí. pues como más de cultura visual, pero aquí está Erika, que apoya retos, o sea, mucho más lejanos que, sí, digamos, como el core del diseño. Podemos, yo diría, que cambiar el mundo si queremos y si nos la creemos. Es una responsabilidad, porque es una responsabilidad que tiene el diseñador de producir ese cambio. Sí, Total. a todo nivel. De pronto lo que tú dices del impacto lo relaciono mucho con el pensamiento ético. O sea, También. la ética como diseñador que tengo yo en torno a lo que va a impactar no solamente a nivel social, ecológico, sino también eso qué tanto va a repercutir. Nosotros hacemos parte de un colectivo que se llama Creatives for the Future, Creativos para el Futuro, que es una iniciativa que tiene una empresa española, y dentro de esas conversaciones o capacitaciones que daban había una que decía como, ¿cómo no trabajar para una petrolera, una tabacalera? Entonces hablaban de la parte ética del diseño, o sea, como qué estamos aportando de bien o mal para el mundo. Son temas muy difíciles de tocar porque, claro, hay temas económicos detrás, hay un montón de cosas, pero sí podemos decir, en cierta forma, nosotros acá tenemos una definición de qué queremos y qué no queremos. O sea, no vamos a trabajar con este tipo de clientes porque generan un impacto negativo muy grande en el mundo. Listo, esa es nuestra posición. Que otros no la tomen está bien, pero yo creo que cada vez más el diseño va a tener en cuenta ese tipo de decisiones. Y también te ha tranquilo uno de que no está, pues, de que no estoy en contra del diseño. Exacto. Eso ayuda a que el proceso de diseño también pueda pasar bueno. Pues, ¿no? Claro. Además. Sí, total. Y eso, pues digamos que, pues contado suena súper, qué chévere. Es retador en el camino, pero al final es lo que te da tranquilidad. Entonces estás persiguiendo. Yo digo mucho que la coherencia es una utopía, eso no es real, porque al final pues también todos somos torpes y estamos aprendiendo, pero uno sí tiene que buscar ser consistente, por lo menos, ¿cierto? Entonces ir construyendo y caminando en el mismo, pues en la ruta que has definido. Si lo que definimos fue eso, pues vamos a ser consistentes con eso. Ahora, que el cliente, esto, lo otro, pues pucha, sí hay cosas que no controlas del todo, pero pues estamos tranquilos con que estamos siendo consistentes. Yo tengo otra pregunta. Por favor. Dentro del tema design, pues hemos hablado pues, como de la cadena de valor, del impacto en el medio ambiente, pero en el impacto como de nutricional de las personas, no nos alimentamos bien, ¿cierto? Dentro de ese food también está como
cómo impacta a mi cuerpo, a mi organismo, esto en organismos. Sí, Sí está, pero pues ahí nos declaramos aprendices. sí, Ese mundo es muy amplio, nos apoyamos en expertos externos, pues porque aquí no somos nutricionistas, eso requiere unos conocimientos especiales y pues buscamos eso, ¿cierto? Entonces ubicamos nuestro lugar en el proceso de facilitación desde los métodos creativos, pues como poder articular la conversación muy bien y que los expertos también hagan lo suyo, pues y nosotros también invitamos a que los procesos sean totalmente colaborativos. Entonces, cuando abordamos retos de food design, evidentemente los ingenieros de alimentos tienen que estar ahí, la gente de desarrollo de las compañías tiene que estar ahí, los expertos muy expertos en ingredientes, pero pues claro, tiene que estar. Y ahí está lo que te digo, es un mar de información, estamos aprendiendo, hay también mucha infoxicación, entonces ser hábiles en olfatear cuál es la mejor fuente de conocimiento, pues también es súper importante, ¿cierto? eso es un proceso y Mm. lo estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, todo el tema de legislación, de sellos, cómo eso impacta directamente a toda la cadena de alimentos y a nosotros que estamos ahí inmersos. Facilitar, poner la conversación, cuestionar quizás, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si entonces todo mi portafolio tiene sellos? ¿Cómo podemos lograr que no tengan, o por lo menos unos, o hacer una transición e ir mejorando las fórmulas o el desarrollo de los alimentos? Entonces es un tema de conversación y de estar siempre en pro de generar también pues, bienestar, o sea, eso es lo que queremos, pero no es tan sencillo. O sea, la industria de alimentos tiene una escala enorme, se ha construido como con unos cimientos muy difíciles de mover, pero nosotros estamos haciendo pequeños como piñitos, conversaciones, porque queremos cambio, pero sabemos que es complejo. Carlos iba a preguntar algo más. Lo respondió. cómo se está ayudando, o sea, algunas empresas lo ven como un problema, pero en particular yo con un cliente y le digo, entonces vamos a reformular para que al menos entonces no tengan los tres sellos, Por ejemplo. entonces eso Sí. ya es un pensamiento distinto a como lo tenía. Mm. Ya no busca tanto la rentabilidad, sino cumplir con la legislación. Ya es otra cosa. Y también, exacto, es la legislación y está aquí las personas también exigiendo Exacto, mejores. que cada vez hay un consumidor más inteligente, más informado, que está buscando bueno, esto desde atrás, cómo se traduce. Pero yo tenía ahí una inquietud, es, bueno, eso es a nivel masivo, porque es que siempre han dicho, por ejemplo, esto, que es imposible en este momento, no sé en cuánto tiempo, se puede hacer que todos masivamente podamos consumir orgánicos. Pues, o sea, eso que es imposible alimentar a toda la humanidad con orgánicos. Sí. Entonces ahí es donde está el reto de nosotros qué podemos hacer para minimizar ese impacto, que de todas maneras lo va a haber. Entonces que también es un tópico hablar de un impacto cero, Total. es cómo minimizarlo con el tiempo. No solamente orgánico, alimentarnos. Pues, Ahí, exacto, es muy complejo. Nosotros nos alimentamos como con 5 ingredientes bases a nivel mundial. Cuando entramos en conversaciones de diseño de alimentos, de food design, es empezar también como a traer sobre la mesa otras posibilidades, ¿cierto? ¿Qué pasaría si reemplazamos esto? Con el experto al lado, obviamente. Es más, nosotros somos facilitadores de abrir la mente frente a las posibilidades y a todo nivel, a nivel pues de marca, de diseño de alimentos. Entonces es eso, es como traerlo sobre la mesa y por qué no, miren que por acá lo hacen así, qué podría pasar, qué se necesita para que eso pase. Entonces es un proceso. y están pasando cosas muy interesantes. Pues otra vez hablo de esa experiencia que tuvimos en Madrid en mitad de año, porque ahí aprendimos mucho más sobre food tech y cómo en países que tienen otros
niveles de desarrollo esa conversación es tan brutalmente importante, ¿cierto? Y un poco el paralelo que hacían es, la web eran los dos, ¿cómo es? La alimentación o el food tech es hoy lo que la web era en el 2000. O sea, se está llevando la inversión de sectores públicos de países como Israel, pues de algunos países de Europa y demás, porque es tan crítico el rollo que de verdad vamos a tener escasez, pues es lo que prevén un poco, ¿no? Como que hay cosas a las que ya nos vamos a acceder, no solamente por la cantidad de personas que somos en el mundo, pero también pues como vía la crisis ambiental y todo este tema. Entonces, cómo también la tecnología se pone en función de eso, cómo nosotros podemos tener acceso a eso, cómo lo conocemos y lo ponemos sobre la mesa. Y ahí no es ni uno, ni dos, ni tres, son cientos de esfuerzos que la industria tiene que hacer, pero que las personas también tenemos que reaprender, pues alimentarnos diferente, a renunciar a ciertas cosas, empezar a adoptar otras, pues porque hemos sido bastante cómodos consumiendo y consumiendo y consumiendo y se está agotando. Entonces ahí sí nos exige pensar las cosas y hacerlas distinto. Sí, si Saris está, ¿hay alguna por ahí en el viste? Ya se fueron contestando. Yo creo que ya podemos, no sé si quieren cerrar, Listo. preguntas finales. No, pues yo creo que es valioso curiosear como todo ese movimiento B, ¿cierto? Al final es una certificación y tal, pero después detrás como de esas compañías que son bien interesantes, hay unas apuestas interesantes. Sabemos que nos sigue una comunidad importante de diseñadores, entonces creo que la invitación sí es a ser muy, sí, conscientes en el proceso, como de qué estamos haciendo. Y nuevamente, no es quitarle el sex appeal, no es dejar de pasar bueno, no es de dejar de disfrutar del valor estético que le agrega tanto a la humanidad y a los negocios, pero como eso puede ser un poco más. Es otro ingrediente, exacto. Sí, y empresas B en este momento en el mundo, pues a nivel comparado como con la cantidad de empresas que existen, son muy pocas. Sería muy chévere y pues nosotros estamos en conversaciones y estamos conociendo empresas, otras empresas B, pero yo creo que deberían unirse muchas más. Pues o sea, como que cada vez eso se vuelve más relevante, entonces la invitación es a que se sume mucha gente. ¿Listo? Muy bien. Bueno, gracias. Gracias. Estés bien, hasta la próxima.